Barcelona, Districte Cultural. Ainhoa, ¿te consideras una mujer fatal? ¡Wow! Sí me gustaría considerármelo, la verdad. Pero sí, una mujer fatal porque tiene dos partes. Yo la veo dos partes. La parte sexy, deseada, provocativa, muy cinematográfica, ¿no? There's no smoking in this building, Miss Trammell. What are you gonna do? Charge me with smoking? Que hace el mal a los hombres, que nadie le consigue, ¿no? Una mujer dura. Yo me considero una mujer dura, pero sin el punto de fatal, sí. Y entre tú y yo, ¿conoces alguna mujer fatal? La conozco, pero no puedo decir nombres. Llamémosla X. Sí, venga, señora X, me gusta. Llevo esa palabra que llena mi piel al pretender aparentar que ya no estás en mí. ¿Tu nueva canción es un soplo de aire fresco y optimismo? Sí, mira, hablando un poco de X-Men, X-Woman, todo esto, me gusta muchas veces que me digan que soy un poco heroína, ¿no? Que soy una mujer luchadora. En este mundo hace falta, creo que más fuerza, más dejar ese miedo a un lado, ¿no? En tiempos de crisis como son ahora, donde parece que todo el mundo está súper negativo, están como tristes, y venga a ver la parte negativa de las cosas. Es normal que uno termine pensando que no sirve para nada. Una amiga me dijo que lo mejor que puedes hacer cuando estás desanimado es mirar lo que has conseguido, porque ya lo hiciste. Creo que en épocas de crisis es cuando uno puede sacar quizá cosas que duda o que no conoce de sí mismo, y son genialidades, la verdad. Intentando escapar del ojo del huracán, si me muestras la salida, te regalo media vida. La mitad que a mí me queda intentaré vivirla entre los ríos que lloré. He aprendido a reconocerlo. Somos seres de carne y hueso, atrapados en nubes de cristal. ¿Y cómo surge un dúo con Ramil? Como decía antes, ¿no? En tiempos de crisis las buenas ideas surgen, y creo que esa canción, reivindicativa también sobre el pensamiento de OT muchas veces que tenemos los concursantes. ¿Sí? Sí, es una canción protesta también. ¿Y tú te consideras un juguete roto? No me considero un juguete roto. Puede que mucha gente sí que me vea así, ¿eh? Cada uno puede considerarme lo que quiera. Yo tengo muy claro lo que soy. Soy una luchadora, soy una ganadora, y ya no por haber ganado T, sino porque me dedico a hacer hoy en día lo que más me gusta, que es cantar. Fíjate, llevo 10 años trabajando única y exclusivamente de componer, de viajar, de conocer gente, de hacer entrevistas, de cantar, de aprender. ¿Quién hoy en día puede creer que eso es ser un perdedor, ¿no? Yo soy feliz haciendo lo que hago. Hay momentos duros, por supuesto, en la vida de un artista, pero sarna con gusto no pica, y yo me considero toda una ganadora. ¿Y con quién te encantaría hacer un dúo? Vamos a ver, puedo alucinar y soñar que es gratis y fácil y decirte, pues me encantaría con Maroon 5, por ejemplo, me encantaría con Celine Dion. I believe that the heart does go on. A mí de pequeña me llamaban la Celine en el colegio, porque comenzaba así, yo cantaba pues Titanic y muchas canciones de ella, y yo era la Celine, sí, y encantada, con mucha honra, por supuesto.